Informe sobre anuncios de campaña. ¿Son anuncios de campaña los de Cristina, los anuncios de eliminar el impuesto a las ganancias del medio aguinaldo, el anuncio que hizo anoche, tarde, sobre la suba de jubilaciones a partir de septiembre? Ya está con nosotros Eugenio Semino y le voy a preguntar, vamos a desglosar un poco qué significa este último anuncio, este último aumento para jubilados, si los jubilados están hoy mejor o peor que antes. A 10 días de las primarias del 11 de agosto, Cristina Fernández de Kirchner sigue con la propaganda electoral. Pese a que la ley prohíbe los anuncios en las 2 semanas previas a las elecciones, la presidenta aprovechó el acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio para difundir el aumento en las jubilaciones. La recuperación de las AFJP, la ley de movilidad jubilatoria, la que permitió que hoy anunciemos también que el haber jubilatorio a partir del 1 de septiembre de este año es del 14,41%. La suba está prevista por la Ley de Movilidad Previsional, que establece 2 actualizaciones anuales de haberes, pero la Casa Rosada no deja pasar nunca la oportunidad de comunicarlas en actos oficiales. A partir de septiembre, la mínima pasará de los 2.165 pesos a los 2.477. La medida beneficiará a 7.300.000 personas que cobran jubilaciones y pensiones y representará un desembolso anual de 37.000 millones de pesos extra por parte de la ANSES. La presidenta reivindicó la estatización de la AFJP y afirmó que con el nuevo incremento las jubilaciones aumentarán casi un 32% durante 2013. Cristina ya había arrancado la semana con un acto junto a sus candidatos en Cañuelas en la inauguración de una fábrica de lavarropas, financiada con créditos del Bicentenario. La oposición sostiene que la jefa del oficialismo está violando la veda electoral que impone la reforma política de 2009. Pero el fiscal electoral Jorge Dilelo desestimó hasta el momento la importancia de las denuncias. Dilelo consideró que la nueva ley electoral dice que durante la campaña no se pueden anunciar obras, pero sostuvo que la Constitución obliga a la publicidad de los actos de gobierno. Y comparó los anuncios de la presidenta con la inauguración del Metrobús del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Bueno, ahora vamos a analizar un poco los aumentos con Eugenio Semino, que es el Ombudsman, el defensor de la tercera edad, pero uno se pregunta si estos son anuncios o no de campaña. A mí el tema de la eliminación del impuesto a las ganancias del medio aguinaldo no me cabe duda que es un anuncio de campaña, porque el gobierno le quitó el impuesto a las ganancias del medio aguinaldo en julio, con el sueldo de junio. Por un rato. Por un rato, y se lo devuelve ahora esta semana, en estos días, unos días antes de la elección. No hay duda de que... Es más, o es un error garrafal por parte del Estado, que por un lado te quita y por el otro te da. Así es. Por un lado te da un hachazo y por el otro te da una curita, como dice la Versuit. O, evidentemente, es un anuncio de campaña. Ahora, el tema de los jubilados... Ahí, bueno, me interesa la opinión de Semino, porque en realidad siempre a esta época se anuncia el aumento en septiembre de los jubilados por la movilidad previsional. Sí, en realidad es un aumento, un reajuste automático, más que un aumento, establecido por la ley. Desde el 2009 se viene practicando regularmente y el porcentual que se ha conocido es bastante parecido al del primer reajuste del mes de marzo y bastante similar a lo que arrojó el año anterior, alrededor del 31% punta a punta en el año. Hemos dicho siempre que es un buen porcentual cuando uno lo compara con paritarias de activos, inclusive con las previsiones en términos de inflación. Obviamente la gran diferencia y tal vez el gran tema a discutir es en qué se convierte esto cuando llega al bolsillo del jubilado, ¿no? A ver, ahora hablamos de eso, de si están mejor que antes o no los jubilados. Me interesa, antes que nada, ese anuncio de campaña, anunciar esto en medio de la campaña, es decir, ya estamos en el plazo de la veda electoral, donde el gobierno no tiene que hacer anuncios justamente de obra pública o anuncios de gestión que puedan interpretarse como parte de la campaña. Es decir, acá podría ir un comunicado del ANSES, porque esto es automático. Debiera ser así. Cristina, Macri, Scioli en el gobierno, 2 veces al año,
fue uno de los logros del kirchnerismo, la movilidad previsional, se dan los aumentos. Sí. Ahora, que la presidenta anuncie públicamente esto. Recordemos, Maximiliano, que la génesis de esta ley proviene de lo que es el primer fallo Badaros, es decir, es primero una decisión de la Corte que tiene que receptar el Congreso de la Nación. Aparece sí como un anuncio de campaña, pero digo, poco me preocuparía si el anuncio de campaña modifica las actuales condiciones del jubilado. Es decir, evidentemente los 300 pesos en que se convierte este 14.41%, hoy un jubilado me lo ejemplificaba de manera maravillosa. Decía, le digo, ¿cómo es esto del aumento? ¿Está bien, está mal? Dice, mire, depende si me quedo dormido o no. Porque si me levanto temprano y llego a la panadería a tiempo, compro 1 kilo de pan. Claro, claro, pues está más barato. Si salgo temprano puede estar el pan más barato. Si salgo después de las 9:30, me alcanza solo para medio kilo. Estamos hablando de 10 pesos por día. Y esta es la realidad, ¿no? Es decir, vos me decías, están mejor ahora, están mejor antes. En realidad los de antes ya no están. Es decir, es un sistema, el sistema de seguridad social en Argentina, que hace más de 20 años, con una enorme litigiosidad, 500.000 juicios, se va compensando por muerte a la espera. Tenemos una ley ambigua en términos de cómo se deben disponer las inversiones de los fondos de ANSES. Técnicamente, el decreto del 2007 que da origen al Fondo de Sustentabilidad es derogado en su artículo reglamentario al votarse la ley, y hoy todos opinamos si está bien, mal, invertido. Ahora vamos a hablar de hacia dónde van los fondos de la ANSES y si van a los jubilados o si van con otros destinos. Ahora, para analizar el anuncio, Cristina anuncia que en septiembre el aumento va a ser del 14,4%. Esto involucra a poco más de 7.300.000 jubilados y pensionados. Y este es el tema, ¿no? El haber mínimo pasa de 2.165 a 2.477. Este 2.477 es lo que cobran, acá dice 7 de cada 10 jubilados, en realidad es el 75%, casi 8 de cada 10 jubilados que están cobrando esta mínima de 2.477, que es hoy más o menos el 69-70% de lo que va a ser el salario mínimo, 3.600 pesos. Es decir, está todavía lejos del 82%. ¿Por qué hoy casi 8 de cada 10 jubilados cobran esto? Cobran 2.477 pesos a partir de septiembre. Porque se fue achetando la pirámide. Acá en el sistema de seguridad social no hubo redistribución de la riqueza tal cual se plantea a veces pomposamente. Lo que hubo una redistribución del ingreso. Es decir, sobre la misma masa se incorporaron casi 2.200.000 personas más, que esto está muy bien porque estaban fuera del sistema, pero todo esto se hizo con el dinero del propio sistema. Un sistema que, por otra parte, tuvo la quita de 8 puntos de los aportes patronales a partir del 94, hoy calculados serán entre 20 y 30.000 millones de pesos por año, pagar un caso Bádaro por año, que a su vez tiene un 34-35% de trabajo negro que no obra para el sistema, que quienes trabajamos en blanco tenemos rubros en negro que tampoco ingresan al sistema, y que de la parte de impuestos que financian el sistema, el que lo hace significativamente es el IVA, que es pagado por los propios jubilados, por los trabajadores, el más regresivo de los mismos. Por lo cual, ¿qué tenemos? Un sistema que no es sustentable en sí mismo, salvo que sometamos a 5 millones de jubilados a la pobreza. A ver, hay toda una discusión, ¿no? Además de esto, lo que decía usted era más o menos el reflejo. Hoy los jubilados están teniendo, desde el 2009 que hay movilidad jubilatoria, aumentos año a año que van por arriba de la inflación. Así es. A veces bastante por arriba, otras veces un poquito por arriba. En el 2011, por ejemplo, el anterior año electoral, aumentaron 37% las jubilaciones en ese año. El más importante. El más importante desde que está la movilidad. Ese año 37% de aumento. Muy por arriba de la inflación, que creo que estuvo en el 25%, más o menos. Este año va a ser casi 32% de aumento los jubilados. Y la inflación está más o menos en el 25% también. Por ahí, sí, un poco más baja. Claro. Tal vez un poquito más baja.
Ahora, el punto principal es cómo se hace para romper la lógica donde también tenés mucha gente que te reclama y te dice, mirá, yo me quedé en la mínima, pero yo tengo que ganar más que la mínima. Sí, bueno, por eso la gran litigiosidad. Es decir, a ver, si hoy en campaña le ponemos la palabra caballo a más de un candidato, le ponen un adjetivo o lo esconden. Sin embargo, las leyes de caballo, siguen la vigentes. 24241 y la 24463, siguen rigiendo el sistema de seguridad social en Argentina. Hay una ley básica de caballo que sigue rigiendo, que es la ley de convertibilidad, en el capítulo que dice que no se puede indexar. Es decir, vos haces un contrato de alquiler y no podés indexar, no le podés poner la inflación. Esa es una ley de caballo. Así es. Que bochornosamente no se derogó. Efectivamente. La emergencia económica sigue rigiendo, que es otra ley de caballo. Es decir, 10 años, más de 10 años después de la crisis del 2001-2002, sigue rigiendo la emergencia económica. La 24241 da origen a las AFJP. Las AFJP no existen más. Sin embargo, cuando vos te jubiles o yo me jubile, si esto no se cambia, vamos a jubilarnos conforme las pautas de esa ley. Me parece que estamos en un problema estructural serio, realmente serio, salvo que digamos que está bien una sociedad donde le da menos a quienes más necesitan. Digo, esta puede ser una concepción filosófica de la sociedad. O que se respeten muchos de los documentos de los años 90 que decía que había que sacarle el recurso del vértice de la pirámide y aplicarlo a la base. Pero bueno, de hecho, a ver, dentro del sistema jubilatorio hubo como una redistribución de ingresos. Sí, claro. Es decir, en los primeros años, los primeros 4 años, el aumento de todos los que ganaban la mínima se financió con congelar los saberes de los que ganaban. Más de 1.000 pesos. Más de 1.000 pesos. Así que en ese entonces más de 1.000 pesos era una jubilación frente a la mínima, que creo que estaba en 150, 200 pesos. Sí, 200. Muy elevada. 4 años estuvieron congelados. A partir del 2007 van con reclamos a la Corte Suprema, a la justicia le dice, tienen razón, hay que actualizarle por lo menos 88-90%, y ahí empieza la lluvia de juicios, y el Estado diciendo, apelo, los que pueda voy a ir pagando y los que pueda voy a ir pateándolos para adelante. Lo que pasa es que encima no se sabe cuánto se debe por esos juicios, hay 200.000 de los 500.000 que están paralizados porque murió el actor. Entonces se está tramitando el sucesorio. Digo, es macabro hasta hablar en estos términos. Pero lo cierto es que si uno toma ojo de buen cubero, esos juicios están costando entre 60 y 80.000 millones de pesos. Vale decir, no sería superavitario, como se supone el fondo de ANSES, si se pone en regla eso. No sería superavitario si, por ejemplo, de los 2.400 lo llevamos por lo menos, por una definición constitucional, a los 3.100 pesos acordado para el salario mínimo vital y móvil. Yo quiero en esta primera etapa, sí, 3.300, claro, 3.300. 3.300, más a mi favor. Es decir, si uno lleva las jubilaciones mínimas a ese valor, ya el sistema no es superavitario. Así es. Yo quiero que alguien me explique si el salario mínimo vital y móvil es para cubrir las necesidades básicas, elementales de un trabajador, porque las necesidades de un jubilado son menores que eso. Es decir, estamos realmente en un problema, es un problema no distinto al de la sociedad moderna, lo recordaba el Papa en general, al hacer la mención de no nos olvidemos de las dos puntas de la vida. Pero, por otra parte, y de esto yo sé muy poco, yo soy viejólogo, ustedes economistas, cada peso que se le pone al jubilado en el bolsillo va a un círculo virtuoso en el mercado interno. Son pocos los jubilados que consumen en Miami. En general lo consumen en el chino de la vuelta. No tiene ni deseo ni necesidad de ahorro. El jubilado lo vuelca en forma inmediata. La tasa de recupero es inmediata e importante. Por lo cual me parece esa es la apuesta del gobierno de acá a octubre. La apuesta del gobierno es devolverle a un sector de 2 millones de trabajadores unos 2.600 millones de pesos ahora a partir de agosto, en una cuota, con lo que le retuvo antes del impuesto a las ganancias, y es devolverle en septiembre unos 3.000 millones de pesos por mes en este aumento del 14% para los jubilados, que va al bolsillo de los jubilados y, como dice usted, inmediatamente se gasta, porque no hay posibilidad de ahorro de esos fondos. Son 3.000 millones de pesos por mes, un esfuerzo también fiscal importante.
Claro, pero anualizados son más de casi 40.000 millones, entre 35.000 y 40.000 millones de pesos. Lo que quiero, si se me puede tener en cuenta una modesta opinión de un ciudadano a pie, advertir que el problema de la seguridad social en Argentina es estructural. A esto le tenemos que sumar un sistema de salud colapsado. Acaban de salir del sistema de PAMI 2 hospitales muy conocidos, el Sanatorio Colegiales con 40.000 cápitas la semana pasada, y casi en quiebra, sin dar prestaciones, el Hospital Español de 90.000 cápitas. Ahí, ¿quiénes van? Los propios jubilados que tampoco pueden pagar una medicina privada, que no pueden comprar un medicamento. Digo, me parece que en este contexto, y no veo que se discuta esto de base, tal vez se está haciendo, yo veo poco televisión, en la campaña, ¿cómo se modifica esta estructura? Sí, no está claro, y tampoco está claro de todos los candidatos que han estado dando vuelta quién propone o pagar los juicios de alguna manera o llevar al 82% de alguna manera que sea sustentable. Pero que, tampoco está claro. Ahora lo vamos a hablar con Pratay, si tiene algo... Respecto a la litigiosidad, sí, venimos hace 10 años diciendo, paremos esto, digamos cuánto se debe, cuánto se puede pagar, cómo se puede pagar. Es un legado muy pesado para la próxima administración, para el próximo gobierno, no hay duda. El otro dato que me parecía que era interesante tener en cuenta, esto es importante, la movilidad, por lo menos en los últimos años, ha dejado a los jubilados flotando un poquito arriba de la inflación, y eso es importante, porque sí, si estuvieran por debajo, lo que pasa la situación es que sería en ese achatamiento, peor, en esa meseta, sí, que pasamos del 17% al 75% con la mínima, en realidad salimos de un sistema previsional tradicional y entramos en un subsidio por vejez. Guarda, porque técnicamente es otra cosa. El otro dato que les decía es el tema de la inflación, que ha pasado con los precios, y uno tiene la sensación de que los precios, el congelamiento de Moreno en los supermercados, funcionó hasta abril, funcionó febrero, marzo, abril. Esto es lo que muestran los datos de la consultora Ellipsis, que releva de manera online 104.000 productos en todos los supermercados, en la mayoría de los supermercados del país, ¿no? Tanto nacionales como regionales. Y en abril le daba solo 0,3% de inflación, es decir, hasta ahí funcionaba el congelamiento de Moreno. En mayo ya empezó a resquebrajarse, 1,1% de aumento la inflación. En junio 3,4%, es una inflación elevadísima. Si esto se anualizara, es una inflación elevadísima. Y en julio también, casi 3% de aumento de precios en un solo mes en los supermercados. Es decir, que lo que había funcionado en los primeros meses, febrero, marzo y abril, empieza a resquebrajarse, y en los últimos meses viene una inflación que tal vez se coma buena parte del anuncio de septiembre. Que la incidencia inclusive sobre la canasta del jubilado es más importante que sobre cualquier otra canasta, porque gasta casi todo en comida, hábitat y medicamentos, ¿no es cierto? Entonces no hay bienes sustitutos a los cuales acude el jubilado o quienes tenemos una posición más deshogada. Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, gracias por venir esta noche.